Vamos a trabajar en comunicación y lenguaje, por favor, todos con su cuaderno y la fecha. Hoy es 13/9/2022. Y vamos a ver qué tema nos toca el día de hoy. Formas gráficas de información. Muchas veces nosotros cuando vemos figuras en la calle, no es necesario que nos escriban. Simplemente al verlo, nosotros captamos qué significa. Por ejemplo, en la parte de donde ahí está una bombilla, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen ustedes que nos podemos imaginar con una bombilla? ¿Qué creen ustedes que nos podemos imaginar con una bombilla? Una idea. Una idea, ¿verdad? Una idea, un concepto, un conocimiento, una luz que nos ayuda a entender algo. Luego tenemos ahí una como pirámide, en sí es una pirámide donde dice jerarquía. ¿Se recuerdan cuando vimos las clases sociales, verdad? Nosotros fuimos ordenando las clases sociales de acuerdo a una jerarquía. ¿Quiénes eran los altos mandos y quiénes eran los esclavos, los últimos que están en la jerarquía? Luego tenemos notas. Nosotros a veces para cuando necesitamos anotar algún concepto, buscamos una nota y ahí al ver esos cuadritos ahí nos damos cuenta que lo podemos utilizar para escribir. Luego tenemos otra imagen, dice ubicar ideas. Muchas veces hay muchas dudas respecto a algún tema o algo que nosotros querramos y estamos buscando un luzazo o estamos buscando y al fin encontramos y esa imagen nos refleja eso precisamente. Luego tenemos en el mapa mental tenemos el cerebro, que es quien nos ayuda a pensar en muchas facetas, muchas cosas. Y tenemos visual, cuando nosotros a veces vemos cosas en colorido, muchas veces nos sentimos más motivados que verlos en blanco y negro. Luego tenemos juegos que se realizan y nosotros vemos ahí a unos chicos con un, ¿cómo se llama ese juego que tenemos ahí para contar? Abaco. El ábaco. Y tenemos luego la figura de, ¿qué es lo que vemos ahí? Un reloj, ¿ya? Y en la parte donde dice aclarar ideas, aclarar, nosotros hoy en día los emojis que utilizamos muchas veces, por ejemplo, si alguien está triste, buscamos un emoji con lágrima. Si miramos una duda, ahí también tenemos emojis. Entonces, los emojis también son formas gráficas de información. Esas son, por un lado, son gráficas diferentes que nos ayudan a entender algo que tal vez no está escrito, pero con solo la figura nosotros nos entendemos realmente lo que estamos viendo. Ahora bien, hay también gráficas que nos van a ayudar a estudiar, a hacer un estudio. Si un tema es muy largo, podemos hacer un cuadro sinóptico. Este es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, primero que nada, aquí está el título. ¿De qué vamos a hablar? De animales. Animales. Luego vamos a clasificarlos según su alimentación, su esqueleto y su reproducción. Entonces, si nosotros clasificamos de acuerdo a la alimentación, vamos a ver que hay omnívoros, herbívoros y carnívoros. ¿Sí?
Esos serían 3 ejemplos de alimentación. Luego, en el esqueleto, tenemos vertebrados e invertebrados. Y ahí, luego tenemos reproducción, ovíparos por huevo, vivíparo ya formadito, y ovovivíparo, que es cuando está formado dentro de la madre, pero para completar su reproducción, su vida, lo hace fuera, como por ejemplo el canguro, ¿verdad? Entonces, esos son la forma en que nosotros estableceríamos, por ejemplo, un estudio. En este caso es, ¿qué? Los animales. Pero bien podemos estudiar otras ramas, por ejemplo, los mayas. Imagínense que pusiéramos aquí los mayas y pusiéramos periodos de estudio de los mayas: preclásico, clásico y posclásico. Y podríamos poner ahí en la parte de abajo, donde están estas características que vemos aquí, podríamos poner algo relacionado con cada periodo que se estableció del estudio de los mayas. Entonces, vemos que un cuadro sinóptico nos ayuda a establecer un conocimiento. Luego tenemos aquí otro estudio que nos da, por ejemplo, qué consecuencias tiene el sedentarismo. ¿Se recuerdan qué significa sedentarismo, verdad? Sedentario, que está en un lugar establecido, pero en el caso estamos hablando de un sedentarismo cuando una persona no hace nada, cuando una persona está estática, que no se mueve, no hace nada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y ahí están con unas flechitas anotadas directamente a lo que ocasiona el sedentarismo. Por ejemplo, dice que ocasiona diabetes, insomnio, o sea que les cuesta dormirse, problemas del corazón, depresión, o sea, tristeza extrema, menos proactivo, o sea que no tiene ninguna actividad física ni mental. Y el sobrepeso, que también sería otra consecuencia. Entonces, vamos a poner en su cuaderno los ejemplos de las gráficas de información. A mí se me ocurre que copiemos esta primero y ponemos ahí cuadros sinópticos. Cuadro sinóptico. ¿Para qué nos ayuda un cuadro sinóptico? Para hacer un estudio, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la página 224. Página del libro 224. Ahora dejen a un lado su cuaderno y vamos a trabajar en el libro. Dice formas gráficas de información.
Anota qué recurso gráfico corresponde a cada imagen. En el primero dice Jazz Festival. ¿Qué creen ustedes que es ese? ¿Qué es eso que vemos ahí? ¿Para qué sirve eso? Veamos ahí en la imagen. La música. Es un concierto de música, ¿verdad? Publicidad. Es publicidad, muy bien. Entonces ponemos ahí publicidad, afiche, anuncio, ¿verdad? Que nos está haciendo ver que va a haber alguna actividad. Entonces es una forma gráfica de información. Incluso, ¿qué es lo que vemos ahí de blanco y negro? ¿Qué es lo que ustedes creen que está blanco y negro ahí? Piano. Sí, unas notas musicales, ¿verdad? El piano. Bueno, luego tenemos ahí el mapamundi. ¿Qué significa el mapamundi? Mapa mundial. El mapa mundial. Entonces ahí ponemos en la línea que corresponde y en la parte de abajo, según el orden que nosotros vimos en los ejemplos que les di, ¿qué sería? Esquema. Sí, es un esquema de los animales que dijimos que era. Cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico. Entonces ahí, un cuadro sinóptico puede tener la forma en que les di el ejemplo o bien puede tener ese otro tipo de ejemplo. Entonces ahí, en el primero, afiche, anuncio, concierto. En el siguiente, mapa, mapamundi, mapa del mundo. Y en el último pusimos cuadro sinóptico, ¿verdad? Bueno, ahora ya entendemos el tema, pero vamos a leer en la página 224 y empezamos con Pablito. Empecemos. En ocasiones, Dice, en ocasiones, debido a las grandes